Grabar. Listo. Bueno, no tuve ni tiempo de ver la diapositiva, así que. No, vamos a arrancar de otra manera. ¿Qué ven en esta imagen? Que si ustedes encuentran esto en una feria, en una exposición, en un museo, ¿cómo definirían esto? ¿Qué es lo primero que les vendría a la cabeza? Un cristal, un cuarzo, no sé, un hielo. Bien. Me gustaron esas. Un cristal definitivamente es un cristal. Algunos dirían, es una piedra. Bueno, bien, es una piedra bonita, pero es una piedra al fin y al cabo. Eso lo podríamos dejar como bien en términos coloquiales. Pero es un cristal, efectivamente, es un tecnicismo bien aplicado acá. Es un cristal que podemos ver que está incrustado en otra masa que también probablemente tenga cristales. Acá podemos ver uno. Y en conjunto, estos son minerales. ¿Bien? Ahí dijiste un cuarzo. Un cuarzo es un tipo de mineral. El cuarzo es un mineral más abundante en la corteza terrestre. Pero en este caso no tenemos cuarzo, sino que tenemos un berilo. Ya lo vamos a ver más adelante. Los minerales tienen nombres. ¿Y por qué les ponemos nombres? Y porque, bueno, necesitamos ponerles, llamarlos de alguna manera. Así como los animales tienen su género y especie, los minerales tienen un nombre determinado. Que a veces esos nombres pueden ser alterados dependiendo de los usos y costumbres. Por ejemplo, la amatista, eso lo vamos a ver un poquito en unas diapositivas, pero la amatista que lo van a encontrar en muchas ferias de artesanías, es un cuarzo violeta. Y el mineral es cuarzo, pero bueno, se le dice amatista al cuarzo violeta. Entonces, hay un montón de variedades de nombres también que podemos aplicar a los minerales. En este caso, por ejemplo, este cristal que es un berilo, es una gema. Gema se lo llama a los minerales que son de alto valor por su belleza y por su escasez, se los llama gemas. Esto es una gema en bruto, es decir, que no ha sido tallada, sino que la forma que ven acá es natural, y se llama agua marina. La agua marina es una gema del mismo mineral que son las esmeraldas. Las esmeraldas y las aguamarinas corresponden al mineral berilo. Así que bueno, lo que ustedes pueden ver acá, que lo definieron como un cristal, está bastante cerca de la definición de mineral. La definición es muy técnica y medio tediosa, pero la vamos a ir desgranando y nos va a quedar bastante claro. La definición del libro que van a encontrar es sólido, homogéneo, de composición química definida, con disposición atómica ordenada, de origen natural, formado por un proceso inorgánico. Tiene como un montón de condiciones. Así que vamos a ir de a poco. Vamos en la parte de lo primero, que es un sólido, ¿no? Entonces, quiero mi coso. Ahí está. Es un sólido. Bueno, ¿qué significa que es un sólido? Los que hayan hecho química probablemente tengan una definición más científica de sólido, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a los átomos en un sólido? ¿Qué es lo que le pasa a los átomos en un líquido? ¿Y qué les pasa a los átomos en un gas? Que son los tres estados normales de la materia, a pesar que hay otros estados más raros. Eso lo sabemos todos del colegio, ¿no? Tres estados de la materia, los podemos comprobar en el agua, que es un líquido, se vuelve un hielo en estado sólido y vapor en estado gaseoso. Entonces, ¿qué nos queda claro de que es un sólido? Bueno, que hay cosas que están en la Tierra, que están muy cercanos a los minerales, porque pueden formar minerales, pueden convertirse en minerales, pero que en principio no lo son. Por ejemplo, la lava. La lava de un volcán, bueno, va a formar minerales, un montón, pero en estado líquido la lava no es un mineral. El petróleo, que se saca en el 99,9% de los casos debajo de la tierra, que está impregnado en una roca, bueno, esa roca tiene minerales, el petróleo está asociado a
ciertos minerales, pero el petróleo no es un mineral, está líquido. El gas natural tampoco. Y después tenemos el agua, que ahí, como dijo la compañera, bueno, podría ser un hielo. ¿El hielo es un mineral? Pregunta que le podemos contestar más adelante. Pero en principio el agua, si bien puede tener un montón de elementos químicos, no es un mineral. Entonces, bueno, pasamos de sólido a sólido homogéneo. Esto lo dejamos quizás para después porque ¿qué sería un sólido heterogéneo? Bueno, que tiene dos partes distintas, ¿no? Así que estamos un sólido homogéneo que estamos hablando de que es todo lo mismo, de composición química definida, aunque no fija, dice el paréntesis. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, que los minerales son compuestos químicos. Están hechos de todas estas cositas que son los elementos. ¿Se acuerdan la clase que vimos el origen del universo? Que vimos cómo se habían formado algunos elementos químicos. Bueno, no todos, justo ahí marqué uno que no está, pero la mayoría de estos elementos químicos van a formar parte de minerales, ¿no? De hecho, es así como hallamos los elementos químicos, salvo los más raros como estos, o los gases, que son los de acá, los gases nobles. La mayoría de los elementos químicos los encontramos formando partes de minerales. Es así como los encontramos. La química, la ciencia de la química, no sé si sabían, pero nació de podría decir un arte, no es exactamente un arte, de una pseudociencia que se llamaba alquimia. La alquimia consistía en mezclar un montón de cosas y obtener otras. Era básicamente la química primitiva. Obviamente que lo mezclaban con cuestiones astrológicas, con cuestiones que tenían que ver con eh, cuestiones más mágicas. Pero lo que hacían los alquimistas desde hace muchísimo tiempo era básicamente agarrar muchas rocas y minerales y ver qué cosas pasaban cuando los mezclaban o los exponían al fuego. Y esa es básicamente la base de la química. A partir de la alquimia se fueron conociendo los diferentes elementos químicos, básicamente conociendo los minerales. Hasta acá, ¿está claro lo que es composición química? Es que van a tener fórmulas químicas, van a tener elementos. Vamos a ver dos fórmulas de minerales. Este que tenemos a la derecha es el cobre. El mismo cobre que está en los cables, el mismo cobre que eh, encontramos en un montón de dispositivos electrónicos, forma parte de un mineral, que es básicamente el cobre nativo. Y su fórmula, el símbolo del cobre, es Q, que es básicamente el nombre del mineral. El cobre, ahora ya me olvidé dónde estaba. Ah, cerca del oro debería estar, creo. Acá. Bien, cobre. Entonces, ¿qué significa? Bueno, ese mineral tiene una fórmula muy simple porque está formado por un solo elemento químico. Pero fíjense el caso de la izquierda. Este mineral se llama turmalina y es un mineral que tiene un montón de elementos químicos. Miren la cantidad de elementos químicos tienen. Si van a una tabla periódica, van a poder encontrar estos elementos, cada uno de estos, en la tabla periódica, ¿no? Tenemos sodio, calcio, aluminio, hierro, litio, aluminio pero formando en otra parte, magnesio, manganeso, boro, oxígeno, silicio, oxígeno. Todos esos son los elementos que forman parte de la turmalina. Para los que hayan hecho química me preguntarán, bueno, entonces los minerales están formados por moléculas. Sí, en muchos casos están formados por moléculas. En otros casos forman un sólido metálico, que no son exactamente moléculas, como en el caso del cobre. Y algo importante es que estos elementos químicos pueden estar en otros minerales también. No es que uno tiene que corresponder a un solo mineral. Por ejemplo, el silicio está en miles de minerales. Lo mismo que el oxígeno, el magnesio, el manganeso. El cobre
está en varios minerales también, ¿no? Entonces lo vamos a encontrar unidos al hierro, perdón, sí, al azufre, quería decir, pero el azufre con hierro también, en una fórmula que ahora no tengo los números, pero creo que es así. Eso sería la fórmula de la calcopirita. O lo podemos conseguir como cuprita, que está con oxígeno. La fórmula sería QO. También con varios, con distinta cantidad de átomos, pero con una fórmula definida. ¿Hasta ahí se entiende? Díganme, sí, no. Sí, sí. Bueno, entonces. em, para los que hayan hecho química, esto les va a resultar muy obvio. Para los que no, les va a parecer capaz como un mundo nuevo. Pero no nos vamos a meter en cosas tan químicas. Después dice, aunque no fija. Bueno, esto es un detalle. Pero fíjense que en el caso de la turmalina tiene algunos elementos que son fijos, como estos, y después otros que están acá entre paréntesis, separados por comas, que pueden estar en diferentes proporciones. Por ejemplo, puede tener más sodio o menos, en lugar de calcio, o al revés, más calcio en lugar de sodio. Puede tener más aluminio en lugar de hierro y litio. Puede tener aluminio en lugar de magnesio y manganeso, o al revés. Y lo que está diciendo eso es que hay un montón de variedades de turmalina, que la fórmula no está exactamente fija, está definida, pero no fija. Puede variar dependiendo de las variedades de turmalina. Entonces, nosotros tenemos esta turmalina negra, pero hay turmalinas de diferentes colores, como por ejemplo roja o verde, que una de las razones por las que son de diferentes colores es porque los minerales, los elementos químicos son diferentes. Pero todas las turmalinas tienen, por ejemplo, boro, oxígeno y silicio oxígeno. Eso está presente en todas las turmalinas. Eso era un detalle porque hay un paréntesis ahí en la definición, ¿no? Y acá nos metemos en la segunda parte de esta definición, o la tercera, mejor dicho, que es con disposición atómica ordenada. Y acá nos vamos a meter en algo más complejo, pero se va a entender. Bueno, esto es un ejemplo que les decía con la turmalina, hay de diferentes colores, porque varía la composición. Con el cuarzo pasa un poco lo mismo. En el cuarzo tiene esta fórmula, y todos estos cuarzos tienen la misma fórmula, que es silicio oxígeno 2. Pero a veces puede pasar que haya elementos químicos que estén en muy pequeñas partes, que generalmente se los llaman elementos traza, porque apenas hay una parte de esos elementos. Que estos elementos traza, también conocidos como impurezas en muchos casos, hacen que los minerales tengan diferentes colores, a pesar que su fórmula sea la misma. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la famosa amatista. Acá tenemos el famoso citrino. No sé si escucharon estos nombres en realidad. Yo le digo el famoso, pero puede que sea la primera vez que los hayan escuchado. Eh, Estos dos no me acuerdo cómo se llaman. Creo que una se llamaba Aventurina. Tienen nombres graciosos algunos. Pero son todos estos son cuarzo. Y todos tienen la fórmula silicio oxígeno 2. Bueno, y esto pasa con un montón de minerales. No con todos, pero con un montón. Por ejemplo, el cobre lo van a encontrar siempre del mismo color, siempre va a ser igual. Salvo que esté formando parte de otro mineral. Pero el cobre nativo, como se lo llama, es siempre así, naranja. Entonces vamos a esta parte, ¿no? La estructura atómica o disposición atómica ordenada. Bueno,
Ahora sí, para los que tengan química les va a resultar un poquito más fácil de entender esto. Para los que no, vamos a hacer lo mejor, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Vamos a pensar los átomos. Los átomos son una cosa muy compleja y muy rara. Pero bueno, tienen electrones, tienen protones, tienen neutrones. Pero podemos, para este ejercicio mental, pensar que son pelotitas, ¿no? No importa todo eso que tienen. Y esas pelotitas se conectan entre sí formando distintas sustancias. Entonces, acá vamos a ver un caso donde tenemos un átomo más chiquitito, que es el del sodio, con un átomo un poco más grande, que es el cloro. Entonces, el cloro y el sodio se pueden combinar de esta manera, como lo vemos acá, ¿no? Tendríamos un átomo de cloro con dos de sodio al costado, perdón, cuatro de sodio, ¿no? Porque tenemos uno abajo, uno a la derecha, uno a la izquierda y otro adelante. Y ese átomo de sodio se va a conectar con cuatro átomos de cloro, a su vez, y así podríamos repetir esto formando una especie de patrón, un poco parecido a tejer, ¿no? Un tejido en crochet. Bueno, entonces este patrón se llama estructura cristalina ordenada. Hay estructuras cristalinas que no son ordenadas, ahora vamos a ver cómo se ven, pero en el caso del sodio y el cloro forma una estructura cristalina ordenada. Esa estructura cristalina ordenada es muy importante porque si bien esto es algo a escala atómica, que uno no lo puede ver ni en un microscopio, a escala macroscópica da cosas. Por ejemplo, cristales. Esto que vemos acá, fíjense que son como cubos, pasa que están todos unidos, no los podemos ver separados, pero si ven acá tienen un cubo de este mineral formado por cloro y sodio, y que si se fijan, esto es consecuencia de que los átomos estén ordenados de esta manera, ¿no? En forma de cubitos. Eso es muy loco, ¿no? Porque estamos viendo algo grande que depende de algo microscópico que no podemos ver. Y ahora les hago una pregunta, muchos ya lo sabrán, otros no. Pero bueno, la fórmula de este mineral, como tiene estos dos elementos, es sodio y cloro, ¿no? NaCl. ¿Qué mineral es? ¿Alguno sabe? La sal, Exacto, la sal. La sal, porque en química se dice sales para muchas cosas, pero la sal es básicamente el cloruro de sodio, ¿no? Que es tenía esta fórmula. Y efectivamente, la sal que nosotros usamos para alimento es un mineral. Se puede sacar de rocas, se puede sacar del agua de mar también, que no es un mineral el agua, pero se puede obtener un mineral a partir de esa agua. Y vamos a ver ahora el otro caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando la estructura cristalina no es ordenada? Bueno, no entra en la definición de cristal, de mineral, porque el mineral nos dice que tiene que ser ordenada. Entonces vamos a ver que hay un montón de cosas que los llamamos mineraloides, ¿no? Porque son como minerales, pero no entran dentro de la definición de minerales, que algunos seguramente lo conozcan de nombre, ¿no? Como la obsidiana, que es un vidrio volcánico, el ámbar, que me faltó darlo porque no dimos una parte de fosilización en la clase, en la unidad 2, después lo vamos a ver capaz. Pero el ámbar, que es resina de los árboles fosilizados, la famosa savia de los árboles. Esa savia de los árboles que uno lo puede ver, por ejemplo, en un pino, bueno, en un montón de árboles, pero en un pino es muy particular. Cuando uno mueve un poco la corteza, va a chorrear esa resina que si se dan las condiciones adecuadas se puede volver ámbar, parece una roca. Bueno, el ámbar, la obsidiana y bueno, el ópalo que está acá, no tienen estructuras cristalinas ordenadas. Por lo tanto, no son minerales. Los llamamos mineraloides.
Este es un ejemplo que me daban a mí cuando estudié minerales en la facultad y me decían pensar en un desfile militar. Puede ser un desfile de cualquier cosa, pero el desfile militar donde tienen esa separación tan milimétrica y están ordenados casi por colores y por rangos, podríamos decir que es una estructura ordenada, ¿no? Pero si pensamos en un montón de nenes jugando, bueno, los nenes también tienen una estructura, en este caso hay unos que están corriendo alrededor, otros que están haciendo un arco, pero vemos que no tienen un patrón reconocible a lo largo del espacio. Entonces podríamos decir que es una estructura desordenada. Lo mismo pasa con los átomos, ¿no? Nada más que esa estructura no la podemos ver a simple vista. Lo que sí podemos ver a simple vista son los cristales. Si ustedes ven cristales, si ustedes ven esto, ya saben que su estructura cristalina es ordenada. Ahora, en este caso, y bueno, acá no ves los cristales. Puede ser dos cosas. Puede ser que los cristales sean muy chiquititos o directamente no tenga cristales. En el caso de esto, que es una ágata, es un mineral eh, súper común que está formado exactamente por lo mismo que cuarzo. Es una estructura microcristalina, que los cristales son tan diminutos que uno no los puede ver. No los puede ver ni en un microscopio, ¿no? Se pueden utilizar microscopios especiales, pero en un microscopio óptico no se ven. Y acá aparece una palabra, es un tecnicismo, pero es interesante, que es agregado cristalino. ¿Qué significa un agregado cristalino? Bueno, un agregado cristalino es cuando nosotros vemos varios cristales juntos. Eso se llama agregado cristalino. Entonces, uno acá tiene un cristal, acá tiene otro, acá tiene otro, acá tiene otro. Bueno, en conjunto es un agregado cristalino, ¿no? Entonces, bien, la definición del cristal es una forma geométrica regular limitada por superficies planas. Esa es la definición de cristal. Cristal y mineral no son lo mismo. Que los minerales tengan siempre cristales no significa que sean lo mismo. Por ejemplo, em, a ver, estoy tratando de pensar algún caso particular. El azúcar. Vamos a buscarlo porque creo que no tengo acá la foto. La foto. Vamos a buscar azúcar. A ver si se ve en algún caso. Bueno, acá se ve estos famosos palitos con cristales de azúcar que a veces lo ponen en los cafés de especialidad. Acá podemos ver que el azúcar también tiene una estructura, creo que cúbica, como la sal, y forma cristales. Pero, ¿por qué no sería un mineral el azúcar, no? Porque tendríamos que ir a la definición y ver que tiene que ser inorgánico. Y el azúcar es un compuesto orgánico. Su origen es natural, porque el azúcar viene de plantas, pero es inorgánico. El proceso es orgánico, no inorgánico. Bueno, y como les decía, que no veamos el cristal no significa que no esté. Muchas veces pueden ser muy pequeños. Entonces, como les decía, tiene que ser de origen natural e inorgánico. ¿Qué significa origen natural? Bueno, este es un caso típico, el diamante. Bueno, que típico no significa que no sea que sea común, pues no tenemos diamantes eh, a mano. Entonces, los diamantes se pueden hacer en una fábrica tranquilamente. El diamante tiene una fórmula, igual que el cobre, que era un solo elemento, que es la C. ¿Qué es la C? A ver si está acá en la diapositiva, porque si no lo spoileo. ¿Alguien sabe qué es la C? El carbono.
Muy bien, el carbono. carbono. Nosotros estamos formados prácticamente por carbono también, carbono y agua. Bueno, si nos tenemos que resumir en dos cosas, somos carbono y agua. Entonces el carbono, que es el elemento químico, puede estar dispuesto de un montón de maneras. A ver si lo tengo acá. No, no lo tengo, no, al menos no lo tengo a mano. Pero el carbono puede estar ordenado, así como vimos el ejemplo de la sal, de un montón de maneras. Hay una manera que forma hojas, ¿no? Como hojas ordenadas de carbono. Esas hojas ordenadas de carbono nos da un mineral que se llama grafito, que es el que está en la mina de los lápices. Pero si ese carbono se ordena de otra manera, que es básicamente uniendo los átomos de carbono de todas las maneras posibles con otros átomos de carbono, de tal manera que sus enlaces sean muy resistentes, se forma un diamante. Entonces, en una fábrica, eso es no sé si fácil, pero es relativamente sencillo de hacer, porque uno tendría que ejercer mucha presión sobre un montón de átomos de carbono para que ese grafito, ¿no? se convierta en diamante. Perdón, estaba apuntando la flecha para el otro lado, era este. Ahí está, se convierte en un diamante. Entonces, tenemos un diamante, pero ¿qué va a pasar con este diamante? Es un diamante sintético. ¿Es un mineral? Y técnicamente no, ¿no? Porque si vamos a la definición, que tiene que ser de origen natural, este diamante hecho en una fábrica no es exactamente igual al diamante natural. A pesar que sus propiedades sean muy parecidas o casi idénticas. Fíjense que acá están tallados, yo no sé si hicieron un copy-paste, probablemente hayan hecho un copy-paste, ¿no? Porque son exactamente la misma imagen, ¿no? Pero lo que nos quiere representar esto es que un diamante natural y uno sintético en una joya y se va a ver igual. El valor del diamante natural va a ser mucho más alto que el del diamante sintético y para quien le interese eso, o sea, gente que se dedica al comercio de gemas, y piedras preciosas, bueno, le importa saber si le están vendiendo una joya cuyo diamante sea natural o sintético. Entonces, lo que hacen es buscar mecanismos, eso lo hacen gemólogos que están muy especializados en eso, para ver pequeñas cosas que puedan distinguir un diamante natural de uno sintético. Hay, pero no las conozco. Sé que pues, pueden encontrar pequeñas imperfecciones, si lo miran en microscopio, pequeñas imperfecciones, pequeños colores que demuestran que son diamantes naturales, ¿no? En vez de sintéticos, que su proceso es mucho más límpido y puro. Así como se hacen con los diamantes, se hacen con otras gemas, como por ejemplo los rubíes, ¿no? Em, si no me equivoco, los láseres, creo no los láseres comunes, punto rojo, pero los láseres más fuertes, los más, ¿cómo decir esto? Los más profesionales que se usan para determinados instrumentos, tienen que tener un cristal de rubí. Si bien esos láseres son caros, serían mucho más caros si tuviesen que usar rubíes naturales. Entonces lo que se usan son rubíes artificiales, ¿no? Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, alguna acotación que quieran hacer? Asumo que no. Bueno, No, no, entonces, profe, genial, genial, genial. Sí, si yo doy 3 segundos así, si aparece alguien, no, y si no, sí, pasa nada. Bueno, y después hay cosas que vienen de minerales, que en algún momento de su fabricación tuvieron que haber usado minerales, ¿no? Por ejemplo, el acero, ¿no? Acá de vuelta había 3, 4 estudiantes de metalurgia. El acero, que es hierro más una pequeña cantidad de carbono,
Bueno, este hierro y este carbono probablemente hayan salido de minerales, ¿no? Pero el acero en sí mismo no es un mineral. No es un mineral, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque su origen no es natural. No existe acero natural. Existe hierro natural, pero no existe acero natural. Lo mismo con el bronce. El bronce es una de las aleaciones más viejas que se conoce, por eso la edad de bronce, que es una de las primeras edades después del Paleolítico, donde el hombre empezó a hacer herramientas mucho más resistentes, filos cada vez más, valga la redundancia, filosos. Entonces tenía armas, escudos y tenía un montón de herramientas mucho más complejas. Eso lo hizo mezclando el cobre, que era un elemento que encontraban en las rocas, como lo vimos en la foto anterior o en la foto del cobre, eh, con estaño, otro elemento que encontraban en rocas. No tan fácil como el cobre, pero lo encontraban. Entonces, me olvidé la fórmula del estaño, SN creo que era. Em, Entonces, combinando esos dos elementos, esos dos minerales, esos dos elementos que venían de minerales, obtuvieron el bronce, que es algo que seguimos utilizando hasta el día de hoy. Bueno, el bronce no es un mineral, ¿no? Porque no son de origen natural, son de origen sintético. Y después, como les comentaba también, no me acuerdo con qué ejemplo, pero les había dicho el origen orgánico, con el ámbar. El origen inorgánico, no pueden ser de origen orgánico. ¿Qué significa esto? Que generalmente si vienen de plantas o animales, no son minerales. Y acá yo me permito hacer una acotación donde depende. Acá puede haber una discusión capaz más a nivel técnico con algún otro geólogo o paleontólogo, ¿no? Porque, bueno, estamos viendo en el caso del ámbar, que su origen es orgánico. Bueno, no hay muchas dudas que no es un mineral, no tiene estructura cristalina ordenada. Pero siempre está la discusión con, por ejemplo, los caparazones de los animales. En el caso de este es un caracol, ¿no? Eh, Donde es un mineral segregado o formado por el animal. Dije mineral, pero tendría que haber usado unas comillas, ¿no? Es un mineraloide formado por el mismo organismo. Que bueno, uno si lo encuentra diría, no, no es exactamente un mineral porque no cumple con esta condición. Pero después entra el tema de que, bueno, ¿qué pasa cuando este animal se muere y pasa a formar parte del registro geológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando pasa a formar parte de un fósil. Bueno, ¿estamos ante un mineral? ¿No estamos ante un mineral? ¿Cuándo es el proceso cuál es el momento en el cual decimos, bueno, se formó por un organismo, pero a partir de ahora podemos considerarlo como un proceso inorgánico? Entonces, acá yo lo tomo un poco con pinzas, estos casos, pero en principio, si uno agarra un organismo reciente, no sería un mineral. Por poner otros ejemplos, nuestros huesos, los huesos de los mamíferos, perdón, Perdón, de los Pablo, vertebrados, no son minerales, ¿no? ¿Puedo algo con esto que estás diciendo? El Por supuesto. diamante viene del carbón, no. No sería como, no sé, maderas fosilizadas, super mega antiguas que se convierten en diamante. Eso no pasa Em, es interesante porque uno podría decir, es muy válido lo que decís en ese sentido de que, porque bueno, pienso que así sí, es un orgánico, un que se transformó en inorgánico. vamos a hacer el dibujito acá. No sé si saben cómo se forma el carbón. Ellos lo que dice Bani está muy, muy bueno. Hay algo que se llama carbón mineral, ¿no? Que bueno, no se forma siempre. Las condiciones para formar el carbón mineral son complejas.
hubo momentos en la historia de la Tierra donde se formó mucho carbono, eso lo dije en la clase grabada. Básicamente se forma por materia vegetal, ¿no? De árboles, ¿no? Vamos a tener varios troncos, así que lo voy a poner así. En condiciones generalmente de bajo oxígeno. Em, Sepultado durante muchísimo tiempo en los estratos geológicos. Entonces, con mucha, no tanta temperatura, pero con bastante presión y un poquitito de temperatura, em, esto se va a convertir, y lo voy a poner en un color, se va a convertir en carbón mineral. Que, bueno, es básicamente el carbón que se utiliza, se sigue utilizando, ya no tanto, pero se utilizó durante muchísimo tiempo para producir energía. La máquina de vapor funcionó con carbón mineral e incluso después de superar la máquina de vapor con los motores de combustión, se siguió utilizando el carbón. Em, Acá lo que me pregunta Bani es, bueno, ¿qué onda? Este carbón que tendría esta fórmula, ¿no? Eh, ¿Es un mineral? O mejor, después dijo, si esto se convierte en un diamante, ¿podría formar un mineral? La respuesta es sí. Este carbón con el tiempo, ahora voy a dejar de dibujar porque no, ya no puedo dibujar esto. Pero con el tiempo, este carbón, hay diferentes etapas de formación del carbón. Lo voy a buscar acá. El carbón pasa por diferentes etapas donde se va volviendo cada vez más puro y cada vez solamente está compuesto por carbono, ¿no? Llega una etapa donde el carbón mineral, que generalmente se ve así, se empieza a ver más así, más plateado. Se lo llama antracita, ¿no? Se ve casi plateado y la antracita es puro carbono en forma de grafito. La Esto es un mineral, no hay discusión. Ahora, bueno, si ustedes se fijan, y che, pero viene de una planta esto. ¿Qué onda? ¿Cumple la condición o no cumple la condición? Bueno, yo digo que con el tiempo, esto es yo, en serio yo, ¿eh? Yo, Pablo, digo que esta condición depende un poco del tiempo. Si actuaron los procesos geológicos y hubo cierta transformación sobre este elemento químico, sobre este mineral, sobre este mineraloide, bueno, ya pasamos a formar un origen inorgánico, ¿no? Por más que en su origen primigenio haya provenido de un animal o una planta. Después Bani me preguntó, no sé si fue en forma de pregunta, perdón, pero lo que dijo es, ¿este carbón mineral se puede convertir en diamante? La respuesta es no. En el carbón mineral el ciclo se termina con el grafito. No, no se forman diamantes a partir de la antracita. Básicamente porque no da la presión para formar diamantes. Los diamantes se encuentran en una roca que ahora no me está saliendo el nombre. Ahí está, kimberlita. Se encuentran en estas rocas que se llaman kimberlitas, que son rocas volcánicas. Después vamos a ver lo que son las rocas volcánicas, pero básicamente provienen de erupciones muy profundas y muy antiguas también, que no hay en todo el mundo. Son erupciones muy particulares, volcanismos muy particulares, y principalmente están en África, los diamantes que vienen de kimberlitas. Pero no tienen nada que ver con el carbón mineral. El carbón mineral llega hasta formar grafito y el ciclo llega hasta ahí. No, no da la presión para formar un diamante como pasa en ese proceso volcánico. Entonces, ¿qué nos falta de la definición? Nada, no, ya está, ya estamos. Si ustedes ahora recapitulan sobre esta definición, van a ver que
mineral no es exactamente cualquier cosa, ¿no? Bueno, acá les ponía de vuelta el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con este caparazón? Sí, es de origen orgánico, no es un mineral. Pero ¿qué pasa ya cuando empieza a formar parte de una roca? Y sí, no sé, la verdad es que ahí estamos en un gris no muy definido. Acá estaba el ejemplo del grafito. Entonces, bueno, habiendo visto lo que es un mineral, y disculpen si esta parte no es lo más entretenido posible, pero bueno, esos minerales nosotros los podemos clasificar, se clasifican para entender un poco qué es lo que está pasando en la naturaleza. Y hay dos formas de clasificarlos. Una es con la composición química y la otra es con la estructura cristalina, ¿no? Entonces, la composición química es bastante obvio. A ver si estaba por acá. Acá. La composición, bueno, uno podría decir los minerales que están formados por elementos químicos, uno los va a ir agrupando según esos elementos. Eh, entonces, uno podría tener, van a ver que eso no alcanza también, pero podría tener elementos químicos como el carbonato de calcio, cuya fórmula es esta, que esta fórmula está presente en dos minerales distintos, que es el aragonito y la calcita. No son el mismo mineral porque sus cristales son diferentes. Están agrupados en otras categorías, que ahora vamos a ver que se llaman sistemas cristalinos, pero claramente podemos ver que, bueno, esta forma unos prismas y esto forma unos tetraedros. E independientemente del color, la forma de los cristales son distintas. Entonces estas dos cosas son distintos minerales a pesar de tener la misma fórmula química. Esas cosas se llaman polimorfos, ¿no? Cuando tenés igual composición, pero diferente estructura cristalina, diferente sistema cristalino. Y puede haber casos donde tenemos igual sistema cristalino, pero distinta composición, ¿no? Por ejemplo, la pirita, sulfuro de hierro, la fluorita y la halita, que vimos que era la sal, van a ver que todas forman cubos. Todas forman cubos. Todas pertenecen a este sistema que se llama cúbico, que es mucho más complejo que formar cubos, pero básicamente el sistema cúbico se forma con cubos. Em, entonces, esto es súper interesante porque significa que hay elementos químicos que se pueden agrupar de la misma manera, se pueden combinar de la misma forma, de tal manera que sus cristales sean exactamente iguales, pero su composición es muy distinta. ¿Esto qué significa? Bueno, que sus propiedades que vamos a ver, no creo que esta clase porque lo vamos a terminar más temprano, pero sus propiedades sean diferentes. Por decir algo sencillo, fíjense el color, ¿no? Una propiedad es el color. Bueno, esto tiene un color como el metal, como el dorado, es dorado, y esto tiene un brillo cristalino, parece vidrio, y un color violeta. Lo mismo con la sal, tiene un brillo vítreo, como un vidrio, y es transparente. Bueno, claramente esas cosas dependen de su composición. Pero es muy interesante que al menos sus cristales se vean muy parecidos. Entonces, bien, ahora vamos a ver cuáles son estas agrupaciones que hacemos por su composición y cuáles son las agrupaciones que hacemos por los tipos de cristales. La cristalografía que estudia los cristales es muchísimo más, no más grande, pero excede por mucho la geología y los minerales. Hay gente, físicos, químicos, ingenieros, trabajando en cristalografía, porque recuerden que los cristales no necesariamente tienen que ser minerales. Hay estructuras
inorgánicas, formuladas en laboratorios, en fábricas, que dependen de las estructuras cristalinas. Em, Fui medio redundante con eso. Hay compuestos que dependen de su estructura cristalina. A ver si se me ocurre alguno que pueda pensar algo. Ya dije lo de los láseres, que necesitan rubíes sintéticos. Pero podemos pensar en todo lo que tiene que ver con microchips, que van a depender de ciertas estructuras cristalinas del silicio. Em, Hace poco hubo avances muy importantes en temas de computación cuántica. Todas esas cosas tienen que ver con la cristalografía, en cómo se agrupan los elementos químicos en un sólido. Bueno, hecho ese paréntesis, hay 7 sistemas cristalinos, después eso se abre en diferentes subclases, pero podríamos decir que hay 7 formas de combinar los átomos para formar cristales. 7 formas principales que después pueden derivar en un montón de tipos de cristales. Y en cuanto a la composición, a ver si lo tengo, bueno, no lo tengo acá, lo debo tener más adelante, pero en la composición, de acuerdo a los a determinados elementos químicos, definimos clases. En vez de llamarlos sistemas cristalinos, se llaman clases mineralógicas. Entonces, ahora doy unos 10 minutitos más y terminamos la clase más temprano. Em, entonces, ahora entra una parte que nosotros no vamos a poder jugar mucho porque no tenemos, primero la materia no tiene ese fin y no tenemos tantas muestras como para hacer una clase práctica de reconocimiento, pero los minerales se pueden reconocer. ¿Qué significa eso? De que una persona entrenada en eso, no necesariamente tiene que ser un geólogo, puede ser un aficionado, puede ver algo y decir, ah, esto es tal mineral. E incluso, cuando está en la duda, puede aplicar determinadas técnicas y decir, "Ah, estoy entre esto y esto, pero basado en esta propiedad, determino qué es esto". Y esas propiedades, algunas son muy básicas, ¿no? Pueden ser macroscópicas o pueden ser microscópicas, que necesitemos un microscopio. Las primeras son muy útiles para el trabajo de campo, cuando uno tiene que reconocer minerales, y eso lo vamos a hacer un poquitito con el trabajo práctico, vamos a reconocer algo de minerales. Pero en el segundo caso es cuando uno tiene que hacer un trabajo más fino, cuando los cristales no se ven a simple vista, y cuando uno tiene que hacer exactamente un reconocimiento mucho más preciso. Los microscopios que se usan son especiales. No son cualquier microscopio. Los que trabajen los que estudien con tecnicatura de alimentos van a usar microscopios ópticos simples. Los que estudian metalurgia van a usar microscopios de reflexión. Ahí por el pasillo, yendo al estacionamiento de la facultad, ahí en el edificio Malvinas, hay un póster de los estudiantes de metalurgia donde hay fotos de microscopio de sus no quiero, no lo sé, no sé cómo se llama eso, de sus cortes de metales. En geología los llamamos cortes delgados. Pero básicamente lo que se hace son láminas muy finitas, como fetas. Como, se usa una máquina muy parecida a una cortadora de fiambre, pero mucho más precisa y con un disco diamantado, en el cual se van obteniendo fetas de los minerales, de las rocas también. Entonces se obtiene una lámina muy muy finita que se pone entre dos vidrios y lo que se obtiene es una imagen en un microscopio óptico, microscopio petrográfico que no lo tengo. Lo voy a buscar ahora en vivo en YouTube porque lo debo tener en otro enlace. Corte petrográfico. Ah, lo debería haber buscado en inglés, capaz que sale más. A ver, vamos a ver qué sale.
Mira, acá vamos a ver está usando esta cortadora para hacer el corte delgado. Y una vez que está hecho el corte delgado, bueno, este nos va viendo todo el proceso, de que saca la roca hasta que No, hace no el se corte está viendo, ¿eh? delgado. Se lo pone en el microscopio petrográfico. Me sale conexión inestable. ¿Me pueden escuchar bien? Profe, no se ve No el entiendo video si lo está nada. mostrando. ¿Me escuchan bien? Yo creo que no los escuché. Profe, Perfecto. se escucha bien, pero no se ve el video. No se ve el video. A ver. A ver, esperen, ¿eh? Que les quiero mostrar esto y ahí terminamos. Pantalla uno. ¿Ahí lo ven? Sí, sí. Sí, ahora Bueno, sí. esta persona estaba mostrando desde que saca la roca hasta que hace el corte. Y en el microscopio se empieza a ver así. Fíjense que es muy un microscopio especial que utiliza luz polarizada. Y lo que hace la luz polarizada es mostrar diferentes colores dependiendo del ángulo en el que incide. Entonces, al girar el mineral, hay ciertos colores que van cambiando, que no son los colores reales del mineral. Y les quería mostrar otro, que si no, no andaba la pantalla. Esta es cómo hacen el corte delgado. Ven, es muy parecido a una moladora de banco. Después, una vez que hacen una lámina muy fina, lo van pasando por agua y por un polvo abrasivo. Mira, nunca hubiese imaginado, acá Bárbara nos dice que le aparecen videos de cortando rocas en TikTok. Nunca hubiese imaginado que eso iba a ser una tendencia. Bueno, acá les muestro más. Ven que el microscopio tiene una base circular. Ahí se ve sin luz polarizada. Se va a ver blanco. Se ven los cristales pero blanco. Y ahora le pone la luz polarizada. Y se empiezan a ver colores que se llaman colores de birrefringencia. Bueno, difícil filmar con el celular, pero algunos vienen con cámara, algunos de estos, los más avanzados, ¿no? Em, bueno, y acá están las personas cómo los van haciendo, muy interesante. Bueno, a ver, voy a ver si doy algo más para cerrar la clase de forma más redonda y si no cerramos ahí. No, me parece que lo mejor es cerrar acá porque si no tendría que dar todo esto y me parece que no quiero darlo ahora, pero termino con lo que es el color, ¿no? El color que nosotros vemos, que es lo primero que entra a los ojos, ¿no? De un mineral, a veces es característico. ¿Qué significa que sea característico? Y bueno, que a veces nos va a indicar qué mineral es y otras veces no es característico. Acá tenemos minerales que su color es característico, ¿no? Esta es la turmalina, perdón, la malaquita. Este es el azufre y este es el cobre nativo. Estos tres minerales tienen un color característico. Significa que siempre van a aparecer del mismo color. Eso significa que, bueno, su color es característico, que lo podemos reconocer simplemente por su color. Pero hay otros, habíamos visto el cuarzo, donde el color no es característico, porque puede haber cuarzo violeta, cuarzo amarillo, cuarzo verde. Entonces, no es una propiedad que nos sirva para reconocerlo. Hay colores que son casi característicos, ¿no? La fluorita, que era el mineral este que tenía acá. En este caso es violeta, pero puede ser verde, puede ser amarilla o puede ser blanca. Bueno, yo sé que están en esos cuatro colores, no va a ser muy distinto. Entonces es casi característico. Pero en otros casos el color no me va a dar mucha información.
Si uno quiere ver el verdadero color, hay que hacer algo que se llama color de raya, que es rayar el mineral, ya sea rayando el mineral poniéndole algo filoso o pasándolo por alguna cerámica. Y lo que va a ver es el color verdadero del mineral, en este caso es la hematita. La hematita puede tener dos colores característicos, que es el plateado o gris y el rojizo, terroso. Cuando uno raya, va a obtener exactamente el mismo color, eh, a pesar de que uno tiene un color más fuerte, es el mismo color. Y eso se llama color de raya. Bueno, estimados, clase corta. La próxima vez, si se puede, hacemos presencial, porque quiero que veamos las rocas que tenemos en la facultad. Tenemos una colección mediana, modesta. Uy, se colgó, ¿no? A ver. Voy a dejar de Profe, compartir. Profe, perdón. Consulta, profe. Ahí estamos. Profe, perdón. Sí, La te semana escucho, que viene Matías. tengo entendido que la semana que viene es, no sé si es feriado o no laborable, no sé si eso sigue igual, porque creo que según el calendario teníamos el video y actividad. Es el 2 Por de eso mayo, preguntaba. razón. Bueno, no, entonces vamos a... Bueno, les voy a mandar un video, porque todavía queda un poco de teoría. Cuando miro para el costado estoy mirando el calendario. Les voy a mandar un video porque queda un poquito de teoría. Y la unidad 4 la arrancamos con la parte práctica. No vamos a atrasar un poco, eso pasa siempre. Así que no pasa nada. Yo les mando un video, va a ser bastante más corto que el de que les mandé de la historia de la rock, de la Tierra. Como cerrando algunas cositas más teóricas de los minerales. Y después, cuando iniciamos la unidad 4 que ahí sí nos vamos a ver presencial, vemos un poco que vamos a empezar a hablar de rocas. Ahí vemos, bien, ¿qué son las rocas? Porque rocas es una cosa, mineral es otra, ¿no? Parece. Em, entonces, vemos un poquitito cuál es la definición de rocas y vemos ahí diferentes minerales también en vivo. Bueno, estimados. em, profe, después del 2 que vas a mandar el video, ¿sería presencial la siguiente? Y nos toca presencial, tengo entendido que sí, porque esta nos tocaba Bueno, presencial, la que viene es video y la otra debería ser sí, presencial. bueno. Bueno, estimados, disculpen la demora de vuelta, no voy a tomar asistencia, estuve en falta yo, así que no deberían tomar asistencia. Y nos vemos la otra semana, la que viene no, la otra. Cualquier cosa me contactan por mail. Abrazo grande.